Bien, hermanos y amigos, espero que estén bien, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Vamos a hacer una meditación acerca de Romanos 6:23. La hemos titulado Al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por mérito. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo repito, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecador debe de morir. Es pena de muerte. Mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto, en propiciación por nuestros pecados. Se convierte en el Redentor, quien llevó el castigo que nosotros merecíamos, lo llevó en la cruz del Calvario y murió como víctima expiatoria por nosotros. Ese es el mérito de seguir a Cristo, que Él murió por nosotros. Porque la cosa con Dios es lo siguiente: si usted acepta a Cristo de corazón, con sinceridad, y cambia su estilo de vida, separado del mundo y del pecado, entonces usted recibe el cielo, no por mérito, porque al cielo se va sin merecerlo, solo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero la persona que no ha querido reconocer su pecado y al Señor Jesucristo como su Redentor y su Salvador, y no le importa la Biblia, entonces cuando muera va derechito al infierno. ¿Por qué? Porque es culpable de la muerte de Cristo. Entonces la paga del pecado es muerte. Así de sencillo. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, Cristo es nuestra víctima expiatoria. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, yo soy culpable de la muerte de Cristo, soy homicida. Génesis 2:16, 17. Génesis 2:16 y 17 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es sencillo. Ya en la clase anterior dijimos que la muerte fue espiritual, porque él duró 930 años. Pero la muerte espiritual significa separado de Dios. En ese tiempo, y ahora también. Pero ahora tenemos un remedio que se llama Cristo. En ese tiempo no lo había todavía. De manera que está muy, muy confirmado que si la persona muere en pecado, es condenada porque desobedeció el mandato de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ahora si no aceptamos a Cristo, entonces no somos perdonados, porque no nos hemos arrepentido. Y el arrepentimiento es la base
para obtener el perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y la obediencia es la suprema prueba de la fe. Juan 12, 44 al 50. Juan 12, 44 al 50. Dice lo siguiente. Estamos en un tema que lo hemos titulado Al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por mérito. El infierno es la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Hay muerte física, hay muerte espiritual y hay muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, que se da ya en el juicio del gran trono blanco, cuando los que han resucitado en el juicio del gran trono blanco van al lago que arde con fuego y azufre, separados eternamente de Dios, la muerte segunda, la muerte eterna. Leemos Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Esto para otras doctrinas que hay por ahí suena extraño y mentiroso, pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tinieblas quiere decir ignorancia, condenación, pecado. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que dijimos ahora. Será culpado de la muerte de Cristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y yo podría decir lo mismo, haciendo un paréntesis. Lo que yo estoy leyendo, no lo estoy leyendo de mí mismo, lo estoy leyendo de parte de Dios, que está en su palabra, la Biblia, que es el libro de fe y conducta, que su tema es cristocéntrico. Cristo es la persona más importante en las Escrituras. Dios se encarnó y se hizo hombre para salvarnos. Murió en la cruz. Todo el mundo lo sabe, que Cristo murió en la cruz, pero no importa saberlo. Hay que reconocer nuestra culpa de pecado y que no hay otro medio de salvación.
y que nos han legado, que nos ha dejado el libro por excelencia, la Biblia, donde encontramos qué debemos de hacer. Arrepentirnos, creer en el Evangelio y vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. No es que yo acepté a Cristo y me importa la Biblia un pepino y no me gusta esto, no me gusta aquello, pero yo acepté a Cristo de todo corazón hace 1 año, 2 años. Y como decía Pablo Bases, o dice Pablo Bases, y viven como el diablo. Juan 14:24. Juan 14:24 dice lo siguiente: el que no me ama, escuchen bien, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nosotros necesitamos aquí un teólogo para que nos interprete esto. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí podríamos citar también Juan 15:14, que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La amistad con Cristo, con Dios, está condicionada a la obediencia. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hebreos 2:3. Estamos en un tema titulado: al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por mérito. Hebreos 2:3 dice lo siguiente: podemos leer 2 y después el 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Hebreos 10, 28 y 29. Dice lo siguiente: 10, 28 y 29 de Hebreos. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto dice la ley. Y el 29 dice, escuchen bien: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y sería afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuántas son las personas que están buscando perdón y salvación por otros medios que se han inventado los hombres por medio de personajes religiosos que en la época antigua y moderna se han levantado con diferentes doctrinas, aparte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y es tan grande el poder de la mentira y tan grande la desobediencia, que son miles los que mantienen detrás de ellos, confiando en la vanidad, confiando en la mentira. ¿Por qué? Porque ya dijimos en anteriores enseñanzas, porque son ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice la palabra. Romanos 12:25. Romanos 12:25 dice lo siguiente. Estamos en un tema titulado Al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por mérito. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. Mirad que no desechéis al que habla es Dios a través de la palabra. Es Dios mismo el que habla a través de la palabra. Por eso se llama la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, no. Es la palabra de Dios, la Biblia. Hay algunos que la contiene, no es palabra viva. Romanos 1:27. Romanos 1:27 dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, la retribución que es la paga, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ustedes saben muy bien de qué está hablando este versículo y cómo se han levantado por ahí una cantidad de personajes que ni para qué lo nombramos. Sabemos, conocemos qué es pecado y qué no es pecado. Así como hemos oído hablar de Dios, también hemos oído hablar del diablo, de ángeles, buenos ángeles, y ángeles caídos llamados demonios. Como también hemos oído hablar del bien y del mal. De manera que nosotros no somos así tan inocentes como para decir de qué está hablando este hombre aquí. Estoy hablando de la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el mundo existen
muchos caminos. Pero el Señor dice en la palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Terminamos con esta meditación que se ajusta a lo que significa la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo en la tierra, redimida por el Señor Jesucristo. Y dice así: he aquí una de la paradoja cristiana. Al creyente se le llama santo, pero en la práctica está todavía en proceso de ser santificado. Por extraño que parezca, los creyentes tienen que transformarse en lo que según Dios ya son. A los creyentes se les llama santos, pero están en un proceso de santificación, todos los días creciendo en ese sentido, con un estilo de vida diferente al del mundo irredento, para poder apoyarnos en esta conclusión y poder decir lo del título de la enseñanza: al cielo se va sin merecerlo. No podemos nosotros gloriarnos porque no teníamos ningún mérito para recibir esta nueva vida, este cambio de corazón de piedra al corazón de carne y la revivencia del espíritu que había sido separado por el pecado desde allá, de Adán y Eva. El día que de él comieres, moriréis. Y así fue. Se separó Adán y Eva de la presencia de Dios. Se acabó la comunicación. Se terminó la relación que había con Dios. Y nosotros la obtuvimos a través del Señor Jesucristo, prometido en Génesis 3:15. ¿Cómo se hizo eso en nosotros? Por pura gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la Biblia. Hemos terminado aquí, hermanos, con esta meditación y esperamos que sirva de algo a los oyentes y a ustedes como primarios que reciben este audio. Dios les siga bendiciendo grandemente y hasta pronto.